Vamos a comenzar por el proceso estratégico de tipo deliberado. Este es el tipo de proceso estratégico que se ve en cursos de dirección estratégica impartidos en carreras universitarias y en másters. Se trata de un proceso llevado a cabo consciente e intencionadamente por los máximos responsables de la empresa con el fin de crear estrategias o, dicho de otro modo, de una secuencia de acciones llevada a cabo consciente e intencionadamente por los máximos responsables de la empresa con el fin de formular y o implantar estrategias. Este proceso suele estar formado por las siguientes acciones, etapas o fases que se desarrollan en orden secuencial: pensamiento estratégico, análisis estratégico interno, análisis estratégico externo, formulación estratégica, programación estratégica y, por último, implantación y control. Estas acciones o fases pueden llevarse a cabo de un modo formal, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de la planificación estratégica, o de un modo informal. Por último, hay que tener en cuenta que no es necesario que se lleven a cabo todas estas acciones o fases. En función de la situación concreta, puede ser que sea necesario que solo se lleven a cabo algunas de estas acciones o fases. A este respecto, es interesante constatar la existencia de un tipo bastante singular de proceso estratégico deliberado que se denomina como de carácter democrático. Este proceso estratégico se caracteriza porque los máximos responsables de la empresa se encargan de fomentar y escuchar la voz de personas de distintas funciones y niveles jerárquicos, jefes intermedios, empleados, etc., implicándolos en tareas de análisis estratégico y, sobre todo, en la búsqueda de nuevas ideas innovadoras que puedan llegar a influir en la estrategia de la empresa. Por razones puramente pedagógicas, la formación sobre dirección estratégica ha seguido mayoritariamente este enfoque, subrayando el aspecto racional e intencional del proceso de creación de la estrategia. Esta tendencia también se ha observado en la práctica, por su facilidad de aplicación, en las empresas consultoras y en los departamentos de planificación estratégica de las administraciones públicas y las grandes empresas. Por último, vamos a ver cuál es el contexto en el que se puede aplicar el proceso estratégico de tipo deliberado. En cuanto a las condiciones del entorno, el entorno debe ser estable o predecible o controlable por la organización, de forma que permita que las circunstancias externas sean conocidas durante el periodo de implantación de las estrategias planeadas. En cuanto a las condiciones internas, los principales protagonistas del proceso estratégico, que son los máximos responsables de la empresa, deben poder reunir y asimilar toda la información necesaria antes del desarrollo de la fase de formulación estratégica. Y, a su vez, la organización debe ser lo suficientemente dócil para que se puedan implantar las estrategias planeadas tal como fueron formuladas.